Bueno, buenos días. Antes que nada, vamos a dar inicio ya a esta clase y vamos a ver la segunda parte de métodos cuantitativos. Ya habíamos visto la clase anterior, la primera parte, que era métodos cuantitativos uno, donde básicamente habíamos repasado algunas generalidades de lo que es estadística, más bien conceptos importantes. Recuerden que no me estoy enfocando ahorita en las fórmulas, porque en teoría eso lo van a ver más adelante si no lo han visto. Y porque aparte, pues estaría más allá de los objetivos del curso. Es decir, tan solamente estadísticas nos llevaríamos todo un curso entero y por lo tanto, pues no nos corresponde ver esa materia en este momento. Pasando entonces al siguiente tema va a ser la continuación de métodos cuantitativos, es decir, de la estadística, pero ahora vamos a ver cómo se aplica en lo que sería el método epidemiológico. Este método lo vamos a ver muy generalmente porque en realidad el método epidemiológico no es tan usado en lo que es la pedagogía. Justamente porque se trata de un método que aplica la estadística y los métodos cuantitativos a lo que va a ser pues, el estudio de la salud de enfermedad y sobre todo de cómo ésta se va propagando y cómo hay que mitigar esa propagación. Que básicamente hoy en día pues sí está siendo muy importante y está siendo muy sonado por la cuestión de que estamos viviendo actualmente del coronavirus, pero en general pues pedagogía no va a hacer estudios epidemiológicos. Más bien es muy útil para los médicos y cualquier estudiante del área de la salud, que puede ser médico, enfermería o similares. Igual para tal vez los de las ciencias de la vida, como puede ser biología y sus derivados. Y para los psicólogos y psiquiatras, porque también se hacen estudios epidemiológicos, por ejemplo, de trastornos mentales o de problemas mentales. Entonces, aunque pedagogía no lo use directamente, sí tenemos que verlo, porque es una aplicación, pero no implica que pues tal vez lo vayan a usar mucho. Lo que sí es importante es por lo menos entender las nociones básicas. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones que pueden llegar a afectar en lo que sería, por ejemplo, la pedagogía, indirectamente, ¿no? Digamos el caso del TDAH o del espectro autista, que debe haber estadísticas, o sea, debe haber estudios epidemiológicos vamos a ver, epidemiológicos porque no es que es una enfermedad, pero sí es un trastorno que puede irse viendo que hay más diagnósticos cada día o cada disminuido, o en qué prevalencia hay, en qué tipo o grupo, más bien qué grupo o en qué poblaciones en la que suele escucharse más. Y esta información puede ser útil para, por lo menos para poder conocer ciertos procedimientos o ciertas acciones o ciertos protocolos ante estos niños y por lo tanto también saber a qué profesional remitirlo, que normalmente va a ser un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Y que al final pues termina afectándote en la interacción que va a haber en el salón. Que no necesariamente de una forma negativa, sí, lógicamente se siguen los protocolos y se sigue o se lleva se adecua la currícula a la situación del muchacho y por eso hay que conocer también cuál es su situación, ¿verdad? Bien, volviendo a los métodos cuantitativos. Aquí vamos a ver una aplicación entonces. Ya en las siguientes clases vamos a ver otra aplicación que va a ser en los experimentos y cuasi experimentos. Pero mientras vamos a ver el epidemiológico. Ok, aquí tenemos a grandes rasgos lo que vamos a ver. De hecho, eso está en un segundo material que les voy a subir una vez terminado este video para que lo lean y tomen algunos apuntes. Pero en general eso es lo que vamos a ver. O sea, en primer lugar, el fundamento o el concepto del método epidemiológico, luego las estrategias o fases que tiene y luego su aplicación y evaluación. Esto a grosso modo, para que puedan entender más o menos cómo se da la cuestión epidemiológica. Y pues bueno, comenzamos entonces con el concepto. ¿Cuál es el concepto del... Ah, por cierto, si alguien tiene alguna duda, recuerda que me lo puede hacer por el chat o puede quitar el mute un momento y avisarme. Y creo que por ahí tienen la opción de alzar la mano. No me acuerdo muy bien, pero creo que sí hay una opción para que alcen la mano. De cualquier manera, cualquier duda me pueden ir preguntando por el chat. Ok, tenemos entonces, ¿qué va a ser el método epidemiológico? En primer lugar, como cualquier método, pues tiene una serie de pasos, ¿de acuerdo? En este caso, el método epidemiológico es una aplicación del método científico. Es decir, es el método científico mismo, pero va a cambiar o se va
aplicar en una situación concreta. Esta situación concreta va a ser explicar el fenómeno o proceso de salud de enfermedad que se da en una población. Ya leyéndolo literalmente, bueno, literalmente dice que el método epidemiológico aplica el método científico a la epidemiología para explicar el fenómeno o proceso de salud de enfermedad razonablemente fundamentado en una sociedad. ¿Okay? Eso es como que la definición básica de epidemiología. Para rápido es el método científico aplicado a la epidemiología para estudiar cómo se dan la salud y la enfermedad en una población específica. ¿Ok? De esta forma busca conocer las características y el desarrollo de las enfermedades que afectan a una comunidad con el fin de tener dominio sobre las mismas y transformar favorablemente el estado de salud de la población. En pocas palabras, si sabemos cuáles son las características de la enfermedad, cómo se da y sobre todo, por ejemplo, a quiénes se da, y podemos, a partir de esto podemos empezar a tomar acciones para proteger a la población y luego, además de eso, comenzar a hacer otro tipo de estudios que también son parte del epidemiológico para tener una cura o para tener un tratamiento o, por ejemplo, en el caso de psicología y psiquiatría, un protocolo de atención, es decir, una serie de pasos que están científicamente validados, que sirven para tratar algún trastorno en especial. Por ejemplo, a pesar de la idea que a veces se les enseña a los de psicología, que yo soy muy contrario a esa idea, yo no se las enseño de hecho, porque justamente no es, puede ser inclusive más peligroso o puede ser inclusive peligroso. La idea de que todo es válido en psicología, o sea, de que cualquier tratamiento, sin importar si es científico o no es científico, es válido. Y la verdad es que no es así. Los tratamientos que no tienen validez científica y que no se les ha demostrado ni han hecho estudios. Ahorita vamos a ver que el método epidemiológico incluye muchos tipos de estudios, como justamente los estudios clínicos, donde se verifica que efectivamente un tratamiento, sin importar si es un tratamiento psicológico o un tratamiento con drogas, es decir, medicamentos, tiene que probarse que funciona. Entonces, si una situación no funciona, en el menor de los casos, lo más que va a hacer es un efecto placebo, en el menor de los casos. En el peor de los casos, tu procedimiento, ya sea psicológico o médico, puede terminar matando a una persona. O, en el caso de la psicología y psiquiatría, pues llevar a que una persona, en lugar de sanar, pues empeore, bueno, en lugar de ir cerrando sus heridas, empeore y por lo tanto pueda acabar inclusive en cuestiones más graves, ¿no? Por eso es que es importante que cualquier tratamiento, sin importar si es médico o psicológico, tenga fundamentación empírica de que realmente funciona. Y es ahí donde surgen entonces los protocolos que les comento. Entonces, como psicólogos, en mi caso y en el caso de los estudiantes de psicología, de sus compañeros de psicología, pues sí es importante que ellos acudan a los protocolos. Y en esos protocolos se van a decir cuáles son los pasos necesarios para X trastorno, cuáles son las terapias que se ha visto que funcionan y que tienen mayor efectividad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para eso nos sirve. Lógicamente, como mencionaba anteriormente, la pedagogía no le afecta directamente esto, pero sí en cuanto que, como ustedes van a estar en contacto con mucha población, sobre todo pues niños y jóvenes, entonces el detalle va a ser que muchos de ellos pues tienen algún problema y entonces hay que conocer por lo menos lo general de esos problemas. Por eso es que ustedes llevan también psicotécnica y me parece que en algún momento llevan algunas cuestiones sobre personalidad. Me parece, la verdad no me acuerdo en ese momento su plan de estudios, pero revísenlo porque sí me parece que hay ciertos elementos donde lo van a ver obviamente enfocado a la problemática educativa, pero que al fin y al cabo es parte. Y lógicamente el psicólogo y el pedagogo tienen que hacer mancuerna cuando hay un caso de esos, porque pues, el psicólogo no lo puede hacer todo tampoco. O sea, al fin y al cabo el muchacho pasa la mayor parte del tiempo en la escuela o con su familia y pues hay veces que ciertos casos sí tienen que tratarse mutuamente y tener pues ahora sí que una interacción más profunda entre los dos profesionales para poder ayudar al muchacho. En este caso, pues en su cuestión educativa. La caracterización. Bueno, ¿cómo se caracteriza el método epidemiológico? Aquí se los resumí básicamente en 5 puntos. 1, es un procedimiento ordenado como cualquier método. 2, va a contemplar las variables de tiempo, lugar y persona. Aquí es importante esas 3 variables. El tiempo va a responder a dónde pasa algo.
¿Cuál es el espacio en el que se da? ¿Es una comunidad rural? ¿Es una comunidad urbana? ¿Se da una enfermedad o un trastorno puede surgir más en un tipo de población en particular? Bueno, en un tiempo particular, por ejemplo. Digamos, ahorita con lo del coronavirus, pues ha visto, o aparentemente no le afecta el que las temperaturas sean bajas o sean altas. Sin importar la temperatura del lugar donde está, aparentemente puede sobrevivir y por lo tanto contagiar, ¿no? Eso es una variable, bueno, perdón, eso sería una variable lugar. Una variable tiempo sería cuánto dura. Por ejemplo, lo del coronavirus, pues que dura, me parece, hasta 24 horas activo sobre superficies, y por lo tanto, si tú tocas una superficie que no te das cuenta y está contaminada, pues también te vas a contaminar, te vas a enfermar, bueno, te vas a infectar del virus. ¿Por qué? Porque es una cuestión de tiempo, cuánto dura en ese caso, o cuánto duran los síntomas. No, pues que 15 días, 20 días, un mes, ¿no? Eso es un factor tiempo. Lo que comentaba también del clima, pues quiere decir que entonces no le afecta la estación del año en la que esté. A diferencia de quizá otro tipo de enfermedades que solamente en ciertos momentos del año, es decir, cuando un clima sea determinado, digamos que haya mucho calor o que haya mucho frío, es cuando surgen. Por ejemplo, la gripa realmente puede surgir en cualquier temporada. ¿Por qué se da más entonces en invierno? Por diversas razones. La verdad no me acuerdo en ese momento, pero sí hay sus razones del por qué pareciera que en invierno se da más. Una de ellas es que el frío, pues de alguna manera, me parece que inhibía más el sistema inmunológico, pero esta información no me la crean porque la verdad no me acuerdo. Simplemente estoy diciendo de ejemplo. Luego tenemos el factor lugar. ¿En qué lugares se da? ¿En qué poblaciones? Eso ya lo había mencionado, por ejemplo, que si es rural, que si es urbana. Eso es un ejemplo más. Si se da más en cierta zona del planeta, por ejemplo, que se da más en la zona norte o en la zona sur. ¿En dónde suele estar delimitado? Por ejemplo, la malaria en la Antártida no te la vas a encontrar, obviamente, porque no hay mosquitos, pero tal vez sí te la vayas a encontrar, o más bien no tal vez, te la vas a encontrar si te vas a las selvas, ¿no? Entonces, eso ya es un lugar, ¿me explico? Por ejemplo, también saber dónde surgió la enfermedad, pues eso también es una cuestión de lugar. ¿Qué es lo que pasa ahorita con el coronavirus, no? O sea, ¿dónde se supone que surgió? Pues como el primer caso fue en Wuhan, China, pues se cree que ahí es donde surgió dicha enfermedad. Y luego de ahí fue partiendo a diferentes lugares hasta que llegó a Italia. Y como en Italia hay mucho turismo, pues Italia se esparció por toda Europa y por toda América. Y eso no es algo novedoso, o sea, realmente eso ya había pasado en la Edad Media también con la peste negra, que también vino de China. Acostúmbrese que de China surgen un montón de enfermedades. Eso es históricamente así, o sea, históricamente muchas enfermedades vienen de China y por causa del comercio llegan a Europa, normalmente a Italia, nuevamente para variar, y a partir de ahí pues comienza a esparcirse por prácticamente toda Europa. En aquel momento de la Edad Media pues todavía no conocían América, o por lo menos no había un contacto con América directo, salvo por un contacto que hubo por ahí por los vikingos, que fue muchísimo antes que la peste negra. Entonces, y aparte no duraron mucho. Entonces, al final, pues obviamente los que se vieron afectados fueron los europeos y todo lo que estaba alrededor de Europa y del Mediterráneo, ¿no? Esto sería el factor lugar. El factor persona, pues hay que considerar muchos elementos que vamos a ver posteriormente. De hecho, ahorita los vamos a ver y creo que hay una diapositiva donde está más explicado estas variables, pero es importante considerar siempre las tres, tiempo, lugar y persona. La otra cuestión son las fases, y las fases van a corresponder a ciertas acciones que son parte del método. La primera y la más común, pues la observación, donde se va a medir y a comparar, a describir y a caracterizar el problema que se está estudiando. La segunda es comparar, es decir, el análisis. Y la tercera es la proposición o intervención. Es decir, aquí es donde tú ya haces acciones concretas para solucionar el problema. Aquí ya lo tenemos un poco más explicado. Por ejemplo, la cuestión de describir, que es una de las funciones u objetivos de la epidemiología. Pues tenemos que va a ser, en primer lugar, puede utilizar una observación sistemática y protocolizada. Es decir, ya hay ciertos protocolos, hay ciertas normas, hay ciertos pasos que ya están estandarizados para que se hagan ciertos procedimientos. Esto es particularmente importante en medicina, porque recuerden que en teoría, no voy a meter en cuestiones para explicar estas cuestiones de filosofía de la ciencia, pero en teoría, pues están validadas científicamente y por lo tanto, pues sabemos que ante una enfermedad X o un trastorno X, hay que hacer cierto tipo de observaciones
necesarias para poder tomar datos importantes del problema que estamos viendo. La otra cuestión es que esto nos permite también la medición de los hechos observados. Es decir, podemos asignarle valor, cantidades, podemos convertirlo en información numérica y también podemos sujetarlo al azar, y todo esto con la finalidad de que los datos sean válidos y confiables. Ya habíamos visto un poco el concepto de validez y también el de precisión. Nuestros datos tienen que ser válidos para que podamos decir que lo que estamos observando pues se da de tal manera en la realidad. Y sobre todo que sean confiables, es decir, si yo veo un dato, no debo de tener, o sea, me debe de evitar la mayor cantidad de dudas porque pues yo considero o uno ha logrado ver que sí tiene un grado de validez importante. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con lo de López-Gatell y de lo que dijo Javier Alatorre? Pues justamente en parte es la cuestión de la confiabilidad. Si te están mostrando gráficas que aparentemente muchos gobernadores están diciendo que no son del todo confiables porque no están reflejando supuestamente la realidad de sus estados, bueno, ahí ya es un problema, ¿me explico? Porque en ese caso tal vez no sea tanto una cuestión estadística o metodológica, sino tal vez una cuestión inclusive de la confianza pública. La confiabilidad hay que darle en muchos sentidos. Aquí estamos hablando de la confiabilidad de los datos en sí mismos. Pero hay que considerar que también hay una cuestión a veces más política, y por política no me refiero de partidos políticos, sino de la interacción entre las mismas personas, que hay grupos de poder o hay una relación de poder, como ya hemos visto anteriormente en el método de la discusión grupal y en el método de la entrevista, donde hay una relación de poder, y pues obviamente como toda relación de poder va a haber tira y afloja. Por eso es que no necesariamente porque lo diga alguien, ya por eso automáticamente es verdadero y confiable. El gobierno tiene la confianza porque pues, no nos queda de otra, pero en realidad, nosotros tendríamos que estar siempre con un espíritu crítico y escéptico a lo que nos diga cualquiera. Que de hecho es así como avanza la ciencia, o sea, no es de que uno simplemente da un resultado y ya hizo su paper. El paper es el informe científico o el artículo científico que uno hace como resultado de un proceso de investigación y que eso luego es revisado por pares. Estos pares obviamente se dedican a verificar que esté bien hecho y que cumpla con la metodología. Si resulta que no cumple con la metodología, entonces se van a empezar a decir tus peros. Y de cualquier manera puede ser que aunque tu metodología sea correcta y todo, surjan otras investigaciones que digan cosas contrarias. El ejemplo más sencillo que puedo mencionar ahorita es una situación que había dicho López-Gatell, que de hecho es mentira. Es mentira porque no es del todo cierto lo que dice y hasta cierto punto yo creo que él como experto lo sabe. La cuestión de las máscaras. En un principio él decía que esto no tenía fundamento científico y que no servían, y básicamente empezó a decir que eso no sirve para nada, ¿no? Que para qué lo hacemos si eso no sirve. Digo, en resumen, obviamente no lo dijo de esa manera, pero en resumen. Resulta que en cierta forma tiene razón porque sí hay estudios científicos que dicen que no sirve. Sin embargo, pues vemos que actualmente pues ya modificó su postura y ahora resulta que por arte de magia sí sirve, ¿no? La verdad es que, ¿dónde reside su mentira? La mentira reside en el hecho de que él solamente se fijó en los datos que quiso fijarse, porque sí es cierto que hay estudios que dicen que no sirven. Sin embargo, así como hay estudios que dicen que no sirve, hay otros estudios que dicen que sí sirve. En pocas palabras, los científicos en este momento bueno, al menos en este momento no estaban de acuerdo en qué tanto servían o no las máscaras. O sea, la realidad es que era una discusión científica. Vamos a decir que las dos teorías tienen tanta fuerza porque pues hay estudios que validan ambos casos, y es aquí donde chocan los datos científicos. Esto es normal en ciencias, o sea, no es para espantarse, no es para decir que los científicos no saben nada, simplemente es normal. En lo que se va conociendo una situación, va a resultar que va a haber diversos resultados que van a ir chocando uno con otros hasta que por fin ya se vaya vislumbrando algo más concreto. La otra cuestión es, ¿quién sabe qué tanto consideraron estos estudios el buen uso de las máscaras? Podríamos dar por hecho que ellos consideran, o sea, desde la entrada o como presupuesto, que la gente está usando bien las máscaras. Porque no es lo mismo una población asiática que está acostumbrada a este tipo de cosas, porque tiro por vía que le surgen pandemias o enfermedades de cualquier cosa, y que están acostumbrados a tener que seguir y usar máscaras y guantes y todo eso, a una población latinoamericana que, pues para empezar, no estamos muy bien educados muchas veces. En segundo lugar, somos muy renuentes a seguir órdenes o leyes.
Y en tercer lugar, no estamos acostumbrados a tener que estar usando ese tipo de cosas. Y así nos podemos encontrar con gente que va con la mascarilla y con toda la nariz destapada, ¿no? O que llevan la mascarilla y se la están toqueteando y le están moviendo y la quitan y la bajan. Ese tipo de acciones, supongamos que las tuvieron en consideración. Obviamente van a disminuir la efectividad del uso de la mascarilla. O sea, la mascarilla por sí misma podría ser la mejor mascarilla del mundo. Si tú no la sabes usar, va a ser igual de basura, o sea, no va a servir. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cuestiones, pues sí, son discusiones que se dan en la ciencia, es normal, pero pues la verdad es que así como, o sea, que ambas posturas de los que decían que sí había validez, que sí se podía y los que decían que no, ambos hasta cierto punto tenían sus razones, pero pues eran eso, sus razones hasta allá. O sea, todavía no había nada definitivo. Hoy ya vimos que la estrategia ha cambiado y ahora sí todo el mundo usa sus máscaras, ¿no? Y es ahí donde resulta justamente. O sea, más bien la mentira del señor no fue tanto el que no fuera cierto lo que dice, sino que la realidad es que habían otros estudios que dicen completamente lo contrario y que si nos fijamos en los países que optaron por el uso de mascarillas, de hacer test a montones, de usar una cuarentena inteligente, pues son los países que básicamente no tuvieron que detener su vida económica, no tuvieron que mandar a todo el mundo a cuarentena y si lo hicieron de forma inteligente, es decir, de repente ciertos grupos salían, de repente no, le dieron seguimiento a los casos, hicieron pruebas desde el principio y todo el mundo está usando máscara. Y les ha servido y ahorita ya están saliendo de la cuarentena y no tuvieron la misma afectación que va a tener México o que van a tener países como España, Italia y los que usaron aparentemente el supuesto método Centinela, ¿no? Al final, ahí tenemos que una cuestión de que los datos por sí mismos no bastan, sino que también hay que ver cómo se ha dado en otras situaciones y que eso ya incluye otras cuestiones tanto culturales como políticas, porque pues también siempre va a haber la cuestión política de fondo, eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, eso va a ser parte de la cuestión de la confiabilidad, o sea, sí se puede llegar a dudar mucho de los datos porque hay diversos factores que afectan. Y uno de esos datos ya en la vida real, o sea, ya cuando hablas de un caso epidemiológico como el que estamos viviendo, pues también tiene mucho que ver con la opinión pública y pues con las contradicciones que luego los encargados pueden llegar a decir. Luego tenemos la comparación. El análisis al comparar lo observado, o sea, se analiza lo que se ha comparado con lo que se esperaba. Es decir, lo que está dándose realmente con las expectativas o con las suposiciones y se busca relacionar o asociar estos hechos. Obviamente también tiene que ser preciso y tienen que ser datos precisos o tienen que ser resultados precisos y aparte variables. Y por último tenemos la proposición, o sea, el proponer. Aquí se va a hacer una explicación y hay que evaluar, entre otras cosas, el azar recuerden que es, aquí hay que definirlo un poquito para que se entienda. Recuerden que una muestra tiene que estar hecha al azar, es decir, yo no tengo que tener una preferencia hacia cierto grupo o hacia cierto tipo de personas al momento de hacer mi estudio. Tienen que ser elegidas al azar y tienen que ser representativas de la población que estoy estudiando. Por otro lado, también va a haber cuestiones al azar que se pueden llegar a dar, es decir, que haya resultados que se salgan, por así decir, de lo esperado, pero hasta cierto punto es normal. Va a depender de si ese azar es un azar natural, es decir, es parte misma de la realidad, o si ese azar se da por una falla metodológica. Entonces hay que fijarnos que, pues, que no sea por una cuestión metodológica. También tenemos los sesgos que ya mencionamos anteriormente en la clase anterior, que hay muchos tipos de sesgos, desde sesgos cognitivos propios de la persona hasta los sesgos en la investigación, como elegir mal a tu muestra, cómo omitir ciertos, ya sabes, conscientemente o inconscientemente, omitir ciertos factores que no hacen que la población sea igual, es decir, que tú estás eligiendo a alguien que tú crees, o sea, que no cumple con los mismos criterios que cumple otra población, por lo tanto son dos poblaciones distintas, ¿me explico? Es como si yo dijera, voy a estudiar la depresión en mexicanos y de repente entre mis estadísticas meto estadounidenses turistas que llegaron acá. Esos estadounidenses turistas son esos, son turistas y son estadounidenses, y por lo tanto, si mi investigación es de mexicanos, pues meterlos estaría ocasionando un sesgo, porque no llevan las mismas características estas poblaciones. Y la confusión de causas, que es también un sesgo, de hecho. Es decir, que tú pienses que un efecto es producido por una causa, pero en realidad esa causa esa no es la causa del efecto, sino que hay otra causa que al darse al mismo tiempo que tu efecto, pues pareciera que es la causa. Por último, esta proposición también nos lleva a tomar acciones, ¿ok?
Tenemos luego, bueno, aquí tenemos rápidamente las diferencias. Esa me parece que ya las leyeron ustedes, entonces voy a ir muy rápido con esta parte. O supongo que sí leyeron el material antes. Tenemos aquí, por ejemplo, que la observación, que incluye la definición y la descripción, se va a ver en el método epidemiológico reflejado en determinar o definir qué es la comunidad sana, cuál es la comunidad enferma, y luego en describir antecedentes, casos, la distribución que se da. Por ejemplo, aquí la distribución ya estamos hablando del factor lugar, inclusive en antecedentes podría ser un factor tiempo, la validación, el análisis, etc. Aquí tenemos entonces que se van a ver caso por caso, se va a analizar qué es lo que está pasando, cuáles son los antecedentes de esta enfermedad. Por ejemplo, sabemos que el coronavirus siempre ha existido, pero esta mutación o esta cepa que existe es completamente nueva, etc., ¿no? Luego, obviamente, va a haber la cuestión de la hipótesis, que en el caso del método epidemiológico se va a llamar diagnóstico epidemiológico, y que este diagnóstico epidemiológico nos lleva a unas acciones inmediatas. Es decir, estas son las primeras acciones que se toman. No son acciones profundas, sino que son simplemente de precaución al principio y para prevenir que se siga contagiando. Obviamente aquí va a haber diversas estrategias, que es lo que hacen los epidemiólogos, y eso es lo que ellos están dedicados a hacer, entonces eso lo dejamos a ellos. Ya que funcione o no funcione, va a ser otro asunto, como lo que está pasando ahorita en México. La verificación de la hipótesis. Nuevamente, ya tenemos un diagnóstico previo, es decir, una hipótesis de trabajo, que en este caso es el epidemiológico, y a partir de esto se va a tratar de verificar la hipótesis. ¿Cómo? Pues a través de diversos estudios, de exámenes paraclínicos, de asesoría clínica. Pues básicamente aquí es donde aplicamos todo lo necesario para obtener datos. ¿Cómo sería la aplicación de test? O bueno, de pruebas. Y eso para cualquier enfermedad. O sea, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, pues las pruebas que se tienen que haber hecho desde el principio para ver cuántos ya estaban infectados y poder todavía en ese momento pues verificar con quienes convivieron y por lo tanto aislarlos. Pues ahí el primer paso pues será aislar. No se hizo en México, porque aparte las pruebas son caras, pero en general no se hizo. Estrategia del subsecretario, vamos a ver si funciona o no. Hasta ahorita la mayoría de noticias exteriores que escucho de México, es decir, de periódicos de otros países que escucho de México, pues dicen que fue un caos y que está mal hecho todo y que de hecho estamos al borde prácticamente de la ruina, ¿no? Tal vez son muy dramáticos en su información, pero tengamos presente que estos periódicos no tienen ningún interés político acá, por lo tanto no tienen pues, por qué estar mintiendo, ¿verdad? O sea, simplemente nuestra política les vale un comín y por lo tanto no tienen, ni pierden ni ganan nada con atacar al gobierno. Pero básicamente la mayoría está de acuerdo en que México tomó una estrategia pésima y que realmente la información que nos están dando pues no sirve. Esos son los externos y esto lo han dicho desde hace meses. O sea, hay que, ni siquiera con lo que acaba de pasar entre TV Azteca y el otro. Se los comento porque sí es importante que veamos qué es lo que ven los otros también de nosotros. Los otros, perdón, de nosotros. Y no simplemente creer en todo lo que nosotros vemos, porque resulta que muchas cosas que nosotros estamos haciendo, en muchos aspectos, también los hacen otros países. Entonces, ni siquiera es como que algo novedoso, vaya, ¿no? Hay muchas cosas que se repiten y no porque estén de acuerdo, simplemente les pareciera que hay ciertas ideologías que hacen exactamente lo mismo. Tenemos luego las medidas de control. O sea, todo esto de la confirmación de casos, los estudios, los exámenes, lo que dicen los médicos, bueno, los que han tenido pacientes, lo que se está haciendo en laboratorio, nos va a llevar entonces a recomendaciones o medidas finales de control. Y por lo tanto, a hacer ya una intervención como tal. Y todo esto se va a ver en un registro, igual que sucede en el método científico, que va a ser el reporte epidemiológico y se plantean nuevas hipótesis. También hay que considerar que la epidemiología es no solo un método, ahorita estamos viendo el método, sino que también es en sí misma un ámbito de acción. Es decir, la epidemiología tiene su parte básica, que sería esta, es decir, la investigación, pero también hay una parte aplicada. Entonces, por eso es que ahorita como que hay ciertas cosas que no tienen relación con lo que hemos estado viviendo, porque esa ya es la parte aplicada. Es decir, ya otros han hecho los estudios. Lo que está haciendo México o cualquier otro país es básicamente seguir protocolos, a veces internacionales, a veces propios, de estrategias para combatir pues determinada enfermedad. O sea, esas ya están como que predeterminadas y se van adaptando a partir de los resultados que se vayan dando. De cualquier manera, la parte de planteamiento de hipótesis, la parte de ir tomando todos estos datos que van surgiendo, que es lo que básicamente vemos en todas las conferencias que hay,
es justamente parte de ir recabando información y a partir de esa información ir creando acciones. O sea, la aplicación propiamente. La estrategia epidemiológica, y ya con esto me parece que terminamos. Ok, entre otras cuestiones, tenemos que la finalidad va a depender del tipo de estudio. Es decir, nuestro estudio va a ser descriptivo, describir cómo está la situación actual, que es lo que me parece ha estado haciendo el gobierno, o va a ser analítico o experimental. Es decir, va a tratar de buscar una causa y una consecuencia. En este caso, esto ya no fue necesario que lo hiciera el gobierno, porque para eso está la OMS y están otras... Bueno, hay muchas universidades que lo están estudiando. Me sorprende que en México yo no he escuchado que las universidades estén investigando esto, salvo alguna que otra. Pero tal vez sea simplemente que yo no tengo información suficiente, entonces tampoco me crean, ¿no? Pero aquí ya tendríamos los análisis, es decir, no solo estamos describiendo cómo son las cosas, sino los análisis experimentales hasta cierto punto para modificar. Las investigaciones pueden tener dos unidades de análisis, el individuo, es decir, cuando nos enfocamos únicamente en los individuos, o en la población. Ahorita, por ejemplo, nos estamos enfocando en la población, y es ahí donde vemos datos agregados de grupos de individuos, ya no solo de un individuo, de los individuos como tal. Por ejemplo, los países, regiones, ciudades, distritos, familias, colegios. Y este tipo de estudios son los estudios ecológicos. Ahorita, por ejemplo, pues tenemos que enfocarnos en estudios ecológicos. Pero cuando queremos ver las consecuencias de la enfermedad, pues eso lo hacemos unidad de caso por caso, ¿no? También hay que considerar los estudios de cohortes. En este caso, los estudios de cohortes se hacen hacia adelante, es decir, van de la causa hacia el efecto. Y es aquí donde podemos ver tendencias, donde podemos tratar de predecir tendencias o posibles efectos. También pueden ser hacia atrás. Hacia atrás es cuando se estudia del efecto a las causas, que es, por ejemplo, lo que se hace en la primera fase de toda epidemia normalmente. Es decir, sabiendo que alguien está infectado, contactarlo para ver qué es lo que pasó, dónde estuvo, con quién estuvo en contacto, etc. Y poder así determinar una causa del problema y, pues, por lo tanto, también aislar en ese momento a los que, con los que tuvo contacto la causa. En este caso ya tenemos el efecto, es decir, alguien enfermo. Ahora hay que saber de dónde vino esa enfermedad. Y también a quiénes afectó primero para ir controlando y, por lo tanto, disminuyendo la posibilidad de contagio con otros. En este caso van a hacer estudios de casos y controles. También podemos, en ambos casos estos son longitudinales, son de cohorte, ¿eh? O sea, estos dos son de cohorte, pero bueno, aquí son también de casos. También tenemos los longitudinales. Por cierto, estos son transversales. ¿Cuáles son los longitudinales? Los longitudinales van a ser cuando tú agarras a una población, a una muestra, y la vas a investigar a través del tiempo. Digamos, ese sí lo pueden hacer ustedes en pedagogía. De hecho, todos estos los pueden hacer en pedagogía porque eso no es propio del epidemiológico. Eso realmente lo pueden aplicar en varios tipos de estudios, independientemente de que sean epidemiológicos o no. En pedagogía tú puedes agarrar un grupo de alumnos o una muestra de alumnos y a esos alumnos irles siguiendo su desarrollo académico a través de el kinder, la primaria y la secundaria. ¿Ok? Digamos que es lo que tú te quieres interesar, de cómo se ha ido desarrollando en lo que es su educación básica. La educación básica pues llega hasta la secundaria. Entonces tú puedes agarrarte un grupo, digamos que vas a agarrarte un grupo específico, que ya no sería experimental, pero bueno, de kinder, ¿ok? De preescolar. Y lo vas a estudiar cuando sale del kinder, cuando sale de la primaria y cuando sale de la secundaria. Y vas a comparar los datos. ¿Por qué longitudinal? Porque es el mismo grupo a través del tiempo. Y a veces son estudios que pueden durar años, a veces duran bastantes años. Entonces, pues constantemente hay datos de cómo se ha ido desarrollando. Es así, por ejemplo, como en psicología hacemos estudios de desarrollo humano. La selección de la muestra puede ser representativa, es decir, una selección de algunos individuos de la población diana, es decir, la población a la que está proyectado el estudio y que comparten ciertas características, o también puede ser muestra de conveniencia, es decir, poblaciones tal vez ya afectadas y compararlo con personas que todavía no están afectadas. También puede haber estudios experimentales y observacionales. En el caso de los observacionales, pues va a utilizar el método observacional también, como ya lo hemos explicado anteriormente. En el estudios experimentales, pues esto va a ser en laboratorio, son de tipo analítico, permiten estadísticas inferenciales y que por lo tanto nos van a llevar a poder determinar la causa de las cosas. Luego tenemos los tipos de estudio y los diseños de estudio. Básicamente, como hemos mencionado anteriormente, va a haber tres etapas
de la epidemiología. La primera se le llama descriptiva, la segunda es la analítica y la tercera es la experimental. En la etapa descriptiva, básicamente vamos a tener estudios como los que ya hemos mencionado anteriormente. Los casos, se le llama estudios de caso o de brote, los estudios ecológicos, los de comunidad y los de diagnóstico de la salud. Con el diagnóstico de salud en lo que acaba, que sería básicamente nuestra hipótesis. Luego tenemos la fase analítica, en la cual se dan los estudios de cohorte y prospectivos. También aquí los longitudinales también se podrían dar acá, me parece. Los casos y controles y la prevalencia. Es aquí donde nosotros podemos decir qué tanto se da una enfermedad, en qué porcentaje, cuál es su ¿cómo se llama? Su índice de mortalidad, etc. Y luego tenemos la etapa experimental. En la etapa experimental vamos a tener ensayos clínicos. Este es el nombre que se me había olvidado anteriormente. Cuando tú haces un nuevo medicamento o un nuevo tratamiento, o ya sea un tratamiento médico o psicológico, o cualquier procedimiento médico o psicológico o psiquiátrico, tú tienes que pasar por ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos obviamente va a depender de la naturaleza de la situación. O sea, no es lo mismo un ensayo clínico para un medicamento que un ensayo clínico para una terapia psicológica. Pero sí se tienen que hacer ensayos clínicos para verificar que algo sirva. ¿Ok? O sea, que sí sirve realmente y que no es simplemente un efecto placebo o el azar o por lo contrario, que realmente puede hacer más daño que funcionar. ¿Ok? Y que por lo tanto los beneficios superan a los posibles daños. Recuerden que todo medicamento conlleva un efecto secundario. Todo medicamento. Y también toda cosa natural. Eso de que lo natural es completamente bueno es una mentira. Porque todo lleva un efecto secundario. Aquí el punto es si el efecto secundario es menor al beneficio que se busca. Si el efecto secundario negativo es menor, entonces es ahí donde un medicamento comienza a tener, pues, uso. ¿Ok? Tenemos los ensayos comunitarios, los experimentos naturales, que normalmente primero se dan los experimentos naturales y ya luego los ensayos clínicos. Es decir, si en el experimento funciona, ya se puede llevar luego al ensayo clínico, y si en el ensayo clínico funciona, luego al ensayo de campo y luego a los ensayos comunitarios. También puede haber los cuasi experimentos, de los cuales vamos a hablar posteriormente. Lo de las fases, pues se los dejo para su lectura. Bueno, de hecho ya lo leyeron. Ahorita les voy a dejar todo ese material de mensaje, esto se los voy a dejar. Entonces, con esto terminamos esta clase. Disculpen si estoy terminando muy abruptamente la clase, pero ya nos queda solo menos de 2 minutos. Con esto terminamos la clase y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Ahorita les voy a mandar por WhatsApp toda la información de lo que sigue. Les voy a subir este material. Entonces, ahorita continuamos.